que los intereses nacionales están por encima de cualquier tema o compromiso internacional. Muchas gracias por esa entrevista y me pongo a disposición de usted en lo que considere pertinente. Muchas gracias por estar aquí a Exitosa. Señor Álvarez, usted ha dicho que el viaje de la Presidenta de la República podría ser causal de vacancia. ¿Por qué podría ser causal de vacancia? Porque yo he estado entrevistando y leyendo a varios constitucionalistas que dicen que ella ha viajado amparada en el permiso que le da el Congreso de la República y en esta ley que modificó el reglamento para que ella pueda viajar. Entonces, si está amparada y hay una ley que no ha sido declarada inconstitucional por el TC, ¿dónde estaría la infracción constitucional? Ya, a ver, primero, si tomamos como fundamento que cualquier norma que expida el Congreso, así sea inconstitucional, como tiene forma legal, podríamos decir que hasta que no se declare su nulidad, tiene validez. Eso es relativamente cierto. El doctor Quiroga ha hecho un ensayo jurídico sobre un hecho concreto, el control constitucional. El control constitucional lo ejerce el Tribunal Constitucional. Y en efecto, puede el Congreso emitir normas con contenido inconstitucional y mientras no sean derogadas, tiene que tener vigencia. Eso es relativo. Nosotros como personas responsables, y más aún en el caso de la primera mandataria, la doctora Dina Boluarte, primero tiene que entender que los intereses nacionales están por encima de cualquier tema o compromiso internacional. El país demanda paz social, seguridad, estabilidad. Muy bien, pero yo quisiera saber Entonces, cuál es la causal de vacancia. ¿Cuál es la causal de vacancia? La propia Constitución. La propia Constitución establece el mecanismo y el procedimiento. Y este no puede ser implementado porque no hay vicepresidente. Y eso es un hecho real. No es un hecho de interpretación normativa. La Constitución tiene plena vigencia. Y por tanto, tenemos la obligación de observar la Constitución. Si esta persona, que es el funcionario más alto de la nación, no cumple el mandato constitucional, lo que establece el procedimiento constitucional, tiene que responder por ese hecho. Así tenga una apariencia legal. Más aún, si el Tribunal Constitucional lo declara como tal, ese dispositivo aprobado por el Congreso tendrá que responder respecto a eso y se convertirá en una causal de vacancia. Muy bien, doctor Álvarez. Entonces, su punto es que la causal de vacancia sería porque ella ha viajado y no hay vicepresidentes, porque lo dice la Constitución. Claro. Muy bien, nosotros estamos también al teléfono con Alejandro Rospigliosi, él es abogado constitucionalista. Bienvenido, señor Rospigliosi. Bienvenido. ¿Cómo está? Pero precisamente esa prohibición no se cambió con una ley. ¿Cuál es su perspectiva? Coincido totalmente con lo que refieres, Karina. Mira, primero mi saludo al señor que ha intervenido hace un momento. Alfredo Valdés, decano del Colegio de Abogados de Arequipa. Y un buen abogado arequipeño, así que un saludo a él, es un buen abogado arequipeño. Pero en este punto yo creo que hay un error. Miren, la Constitución establece que cuando viaja el presidente lo reemplaza el primer vicepresidente. Y si baja, o si no, el segundo vicepresidente. No dice más. No dice más. Hay un vacío constitucional, hay una laguna del derecho. Y ese vacío, ¿cómo se llena? ¿Con una reforma a la Constitución? Sí. De otra manera es con una ley complementaria de ese vacío. Ahora bien, Karina, si la Constitución dijera blanco y la ley dice negro, contradecir esa antinomia sería grave. Y ahí sí sería viable lo que refiere el decano del Colegio de Abogados de Arequipa. Pero en este caso no estamos hablando de una contradicción, sino de complementar ese vacío. Pero, ¿qué otra opción hay? ¿Que la política exterior del Perú pierda por walkover en los foros internacionales? ¿Qué otra opción hay? ¿Que el Perú tenga la política del avestruz, de esconder la cabeza cuando los enemigos del Estado peruano, como Petro, como Nicolás Maduro y otros más, paran denostando la democracia peruana? ¿Esa es la otra opción? ¿Perder por walkover?
Claro que no. Ahora, que la señora Boluarte viaje y esté de manera remota algunas horas, 48 horas, un poco más, un poco menos, no se va a caer el país. Así que, por favor, no seamos mezquinos, y finalmente, quien decide si una ley es constitucional o no, es el Tribunal Constitucional. Yo le pediría, No, por favor, allí, ninguna persona que opine, ¿no? Allí, en el centro del debate constitucional, es decir, se ha dado esta ley con los votos de los congresistas. Entonces, sí se cambió el estatus de la Constitución, allí donde usted me dice que había un vacío. Es un vacío que se puede llenar de dos maneras, con una ley de reforma a la Constitución, o con una ley cualquiera. En este caso se llena con una ley cualquiera, que de manera excepcional, cuando no hay vicepresidente, es un caso excepcional, insólito en el Perú, la presidenta puede viajar, sí, y despachar de manera remota. La presidenta viaja por horas. Además, la Constitución establece que en el artículo 118 quien dirige la política exterior del Perú es el presidente de la República. ¿Cómo no va a poder viajar a los foros internacionales para lograr alianzas estratégicas en beneficio de tus oyentes, de los peruanos? Muy bien, entonces para usted no hay posibilidad de una vacancia, de causal de vacancia. Absolutamente no, porque repito, esta ley está vigente y se presume su constitucionalidad. Más adelante, si no hay ninguna demanda de inconstitucionalidad, si hubiese una demanda, el tribunal emitirá una sentencia, y en la sentencia dirá si la ley es constitucional o si no lo es. Pero no es retroactiva. De allí hacia adelante, no hacia atrás. Muy bien. Doctor Alfredo Álvarez, entonces, ¿cuál es su interpretación cuando ya ha escuchado a Alejandro Rospigliosi, constitucionalista, que dice que se ha llenado este vacío con una ley? Ya. A ver, vamos a ver. Le agradezco sus expresiones al doctor Rospigliosi. En efecto, creo que entiendo que él considera que hay un vacío legal. Yo creo que la Constitución no ha generado un vacío legal. No estamos ante un vacío legal. Se trata más bien de una circunstancia generada por una mala práctica electoral, porque hemos llegado a la conclusión que no hay vicepresidente en el país. No hay, lamentablemente. Si el jurado electoral hubiese cumplido con las formas que exige la propia Constitución, tendría que haber un vicepresidente también en funciones. Entonces, claro, pero no hay. La Constitución es defectuosa, claro, es defectuosa. No, pero no hay. Es completa y está muy bien. Claro, pero no se genera la imposibilidad por eso. Pero discúlpeme, por favor, para poner en contexto. Sí. Lo que pasa es que por corrupción se le eliminó al primer vicepresidente por un golpe de Estado que nadie se imaginaba que se iba a dar cuando fue electo Pedro Castillo. Tuvo que asumir por sucesión constitucional. Por sucesión constitucional subió la segunda vicepresidenta. Entonces, pero el país tenía que tener claro, excepcionalmente, y un segundo vicepresidente. Claro, pero excepcionalmente nos quedamos sin vicepresidentes. Entonces, pero no ¿qué es se hace? Por un vacío legal de la Constitución, en principio. Es por una situación generada por la mala interpretación de la norma electoral. Pero a mí me parece que el vacío legal es porque la Constitución no se puso en esta situación de que no tenía un vicepresidente y que había una sucesión. Si me permite desarrollar el análisis, usted dice que es la Constitución. La Constitución no tiene ese vacío legal. Se ha generado por materia electoral y por procedimiento electoral. Entonces, no estamos ante un vacío. Hay una exigencia formal de la Constitución que establece cuál debe ser el mecanismo para que nuestra presidenta pueda viajar al extranjero. Y no puede ser aplicado. No se puede conceder esa autorización legal y constitucional. ¿Qué han hecho? Han emitido un procedimiento, ¿no es cierto?, una norma que permita esa acción, ¿no es cierto? Ya. Pero, desde nuestra perspectiva, se produce el incumplimiento de la norma constitucional. Eso es lo que pasa. No, el argumento no es que si el Perú necesita estar representado. El Perú necesita que la presidenta de la República dé calma y estabilidad al país. Y lo puede hacer desde el país. No necesita viajar.
Entonces, y menos estar en foros internacionales. Que la política exterior la determina el presidente, claro, es cierto, pero lo puede hacer desde donde está. Ejemplo, solamente para entender bien, usted dice que el Jurado Nacional de Elecciones, solamente para entender bien su punto, Sí. usted dice que el Jurado Nacional de Elecciones es el que ha generado este despropósito de no tener vicepresidentes, se debió Claro, dar cuenta en efecto, así de es. la corrupción de Vladimir Debió, Cerrón, así es, de debió Dina actuar Boluarte y aplicando los las normas, permisos que había pedido. en efecto. Karina, así si me es. permites. Entonces, Por favor, sí. Díganos, Karina, por favor, yo creo que el señor tema está Rospigliosi. claro, pero yo creo que un destacado jurista como el decano del Colegio de Abogados de Arequipa tiene temas mucho más importantes para el país actualmente. Por ejemplo, ¿cuándo él podría presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de impunidad y prescripción, la ley Soto del presidente del Congreso? El decano del Colegio de Abogados, como colegio de abogados, es el único que puede presentar esa demanda de inconstitucionalidad. No usted, Karina, ni yo. 5.000 ciudadanos y otras entidades, pero el Colegio de Abogados podría hacerlo y yo creo que es una valiosa oportunidad para que presente una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de impunidad, la ley de prescripción, la ley Soto. Muy bien, pero a mí lo que me llama la atención es que el Jurado Nacional de Elecciones sí, de verdad que tiene un papel preponderante para no dejar pasar listas incompletas, ¿no? Pero claro. en este momento eso ya sucedió y lo que tengo entendido es que ya lo anterior ya se borra, ¿no? En cuestiones de derecho electoral. Entonces ya tenemos una presidenta y el tema es que no tenemos los vicepresidentes y se hizo una ley. Así es. Entonces, bueno, yo creo que no se van a poner de acuerdo porque los dos tienen ámbitos distintos de pensamiento. Pero retomando sobre lo hablado y expresado por el doctor Rospigliosi, decano, ¿usted piensa impulsar una ley para ver el tema de la ley Soto, la En principio, inconstitucionalidad? gracias. Los colegios profesionales, los colegios de abogados, tienen iniciativa legislativa y pueden también demandar inconstitucionalidad de alguna norma. Y en efecto, se hará bajo el trámite prescrito en el Colegio de Abogados de Arequipa. Hay una comisión de Derecho Constitucional donde participan juristas arequipeños, tanto que residen en la ciudad de Arequipa y en la ciudad de Lima, en el país. Vamos a convocar a un foro de debate, no solo por el tema Soto, sino además por este mismo tema. Por ¿no? el tema Por del este viaje que de nos Dina aboca Dios. Boluarte. Así es, así es. Mire, nosotros postulamos que la Constitución tiene plena vigencia y no obedece a circunstancias o a hechos que podamos relativizar la vigencia de la Constitución Política del Estado. Entonces, por tanto, siendo así, la Constitución rige en todo momento y establece los mecanismos a través de los cuales podemos llevar o conducir el Estado constitucional de derecho. Muy bien, muchas gracias a los dos. Tenemos los dos puntos de vista. Muchas Buenas gracias. tardes. Alfredo Álvarez, decano del Colegio Abogados de Arequipa, y también hemos tenido al constitucionalista, el señor Alejandro Rospigliosi.